Carlos Coronel, él es oncólogo y queremos hablar con él de temas de salud, obviamente. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por atendernos. Buen día, Cristian. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Un gusto también estar en comunicación con tu amable audiencia. Gracias. Estamos aquí con Néstor Castillo desde Oviedo Press Radio Mundo Sol. Es un tema que queríamos abordar contigo. La semana pasada comenzó la campaña de vacunación VPH, virus del papiloma humano. Esta vacuna se tiene que aplicar a niñas, a adolescentes y a varones ya también ahora. Y lo que queríamos hablar contigo, doctor, es acerca estadísticas, de estadísticas con relación al cáncer del cuello uterino en el Paraguay, doctor. Sí, sí. Buen día, Néstor. Un gusto saludarte también y a los Igualmente, doctor, compañeros que están ahí saludos. contigo. Igualmente. Bueno, en estadística, en Paraguay, el cáncer de cuello uterino sigue siendo el primero en relación a los cánceres que padecen las mujeres, ¿verdad? A nivel mundial siempre es primero el cáncer de mama. Eso es un poco diferente en Paraguay. Llegó un momento en que también fue de esa misma manera en la que el cáncer de mama ocupaba el primer lugar, ¿verdad? Eso va cambiando a medida de que van apareciendo los casos. En sí ha disminuido un poquito más por las campañas de prevención relacionadas a las muestras de Papa Nicolau y colposcopía que se hacen, ¿verdad? Pero todavía existen personas que siguen siendo reacias a estos estudios, ¿verdad? Hoy la campaña también de la vacunación con la vacuna de la VPH en niñas es una estrategia muy importante para que estos números puedan ir disminuyendo. Ahora, doctor, nos decía que es el primero en Paraguay. ¿Esto está cuantificado aparte de la estadística porcentual? Está estadificado, no tengo los números ciertos ahora de los últimos, lo que sería de este año y del año pasado, pero sí, por ejemplo, te doy ejemplo del cáncer de mama, equivale aproximadamente a una mujer por día que fallece en relación a ese cáncer en las mujeres, ¿verdad? Es más o menos esa misma equivalencia a lo que tendría que ver con el cáncer de cuello uterino. Ahora, doctor, ¿presenta síntomas el cáncer de cuello uterino? Sí. Quiero mencionarte, antes de decirte esos síntomas, que el cáncer de cuello uterino es una de las patologías oncológicas en mujer que pueden ser prevenidas totalmente. Ese cáncer puede ser curado y puede evitarse también su aparición. La forma de evitar hoy en día es justamente esta vacuna que es aplicada en niñas a partir de los 9 años de edad. Los síntomas, lastimosamente, los síntomas aparecen ya cuando el cáncer empieza a estar en un estadio más avanzado. Empieza a tener sangrados intermenstruales, también en un estadio más avanzado ya tienen secreciones de muchas veces dolor fétido que aparecen por vía vaginal, ¿verdad? También los dolores que son en la región del bajo vientre o hipogástrico que nosotros le llamamos, y empiezan a tener también dificultades con relación a el hábito de irse al baño, por ejemplo, cuando ya el tumor es más grande. También alteraciones en la vía urinaria cuando ese cáncer empieza a obstruir justamente la unión de los uréteres con la vejiga. Entonces, esos son síntomas. Los síntomas más frecuentes en estadio temprano es el sangrado intermenstrual, o sea, las menstruaciones aparecen sangrados que uno muchas veces no sabe cuál es la causa. Y esto aparece lastimosamente en mujeres que no se hacen su Papa Nicolau y su colposcopía. ¿Cuál es qué es lo que hace el Papa Nicolau y la colposcopía? Evidencian enfermedades que nosotros le llamamos precursoras al cáncer de cuello de útero, que su nombre técnico es el SIN 1, SIN 2 y SIN 3. Cuando eso se evidencia, entonces se puede tratar. Se hacen los tratamientos que se llaman LIP hoy en día, o conización fría, y se trata de que eso sea diagnóstico y también tratamiento. O sea, se saca un pedazo del cuello del útero
y si la mujer quiere seguir teniendo hijos, puede seguir teniendo hijos. No así en el caso de que eso ya esté en un estadio más avanzado, en donde también podemos socorrerle y hacer cirugías mucho más complejas como la Wharton Makes, que también ayuda a que ese tipo de cáncer pueda ser sacado de la paciente, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿qué es el virus de papiloma humano? Y quiero centrarme en esto, doctor, porque hay veces en que yo ya he escuchado, no quiero generalizar, pero he escuchado que la gente asocia el virus de papiloma humano y en consecuencia el cáncer de cuello uterino asocia a ETS, enfermedad de transmisión sexual. Ujú. Perfecto, muy buena tu pregunta. Realmente el VPH es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Ajá. El VPH es el virus papiloma humano. Sí. Para darle un ejemplo, es el famoso CLTA que aparece en las manos, algunos le aparecen en las rodillas, o aparece en los pies, las verrugas, exactamente, el CLTA que le dicen la gente, sí, las verrugas. Este tipo de virus tiene diferentes subtipos. Entonces hay algunos que aparecen en la epidermis, como son las verrugas, las que nosotros vemos comúnmente, y las otras que aparecen en las mucosas. Y en este caso, el virus papiloma humano número 16 y 18, y hoy en día se reconocen algunos más. Estos van y asientan en el cuello del útero, también en la pared de la vagina, y eso se transforma, asienta en el cuello uterino justamente a través de la transmisión sexual. Entonces, un varón que tenga eso, muchas veces no aparece en el varón esta verruga en el pene. Voy a hablar así de forma clara como para que se pueda entender. Muchas veces no aparece eso, tiene de forma asintomática el varón y puede transmitirle a la mujer, ¿verdad? Y si la mujer no hace sus controles periódicos, entonces eso evoluciona de una enfermedad precancerosa ya a un cáncer, ¿verdad? Entonces es una enfermedad de transmisión sexual. Correcto. Ahora, doctor, esta vacuna que se le aplica a... ¿Por qué se le aplica a tan temprana edad? Porque hay también un tabú. Y esto ya lo hemos escuchado también. Todo lo que yo te digo es referencia de lo que se ha escuchado, o por lo menos lo que yo he escuchado. Hay gente que tienen como el tabú de que le ponemos ya a los 9, 10 años a las niñas esto y es como para habilitarles su actividad sexual tempranera. ¿Por qué se le aplica tan temprano, doctor? Se le aplica en una etapa temprana porque lastimosamente las estadísticas justamente demuestran de que los niños hoy en día tienen relaciones sexuales en una muy temprana edad. También los casos lastimosamente de abusos en niños, y esas son situaciones con las que se pretende disminuir estos casos y sobre todo en personas de muy temprana edad, ¿verdad? Eso es algo que lastimosamente también existe en la sociedad paraguaya, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos por los inicios de relaciones sexuales tempranas? Son varias, ¿verdad? Pero esa es la causa por la que se aplica de forma temprana. ¿Y por qué pasa esto, Cristian? Porque las enfermedades precursoras del cáncer, o lo que nosotros le llamamos precáncer, o enfermedades invasoras precancerosas, evolucionan al cáncer en un periodo de aproximadamente 5 a 10 años. ¿Qué significa eso? Si la paciente empieza a tener relaciones ahora y en 5 años no se controla, entonces esa paciente va a empezar a tener enfermedad precancerosa a partir de esos 5 años y en breve ya va a evolucionar a un cáncer. Entonces, es para evitar justamente los periodos de aparición de enfermedades evolutivamente más difíciles de tratar a tempranas edades. Doctor, saludándote también de vuelta, y sobre la prevención a través de la vacunación contra el VPH, específicamente hacia la población femenina de la prevención del cáncer de cuello uterino,
¿Esto previene en un 100% o cuál es el objetivo de la campaña de vacunación? ¿Se fue el autor? Ujú. Para seguir dándonos algunas Es el más precisiones, porque importante es este muy, tema. muy importante Sí, todo sí, lo que sí. nos está señalando desde su perspectiva profesional, ante todo, y su condición de especialista oncólogo, el doctor Carlos Coronel. Algo que hace días queríamos estar teniendo con algún especialista y sobre todo también para que nuestra audiencia vaya de alguna manera accediendo a información no únicamente complementaria, sino que a información fidedigna y preventiva. Ante todo, te decía, autor, no sé si llegaste a escuchar, pero te reitero, la vacuna en sí cumple un rol preventivo en el 100% o cuál es su alcance final, doctor. ¿Qué tal, Néstor? Sí, se cortó la comunicación. En realidad, sí, todas las vacunas tienen también un cierto porcentaje de que no sea totalmente positiva, ¿verdad? Pero tiene un porcentaje muy elevado de prevención. Está visto eso científicamente de que sí funciona, ¿verdad? En muchos otros países esta ya es una vacuna que se aplica de forma normal en todas las niñas, ¿verdad? Ujú, ujú. Y hoy por hoy es dosis única, doctor. Recuerdo que anteriormente se hacían en 2 o 3 dosis y las niñas eran inicialmente las que recibían, hoy ya reciben también los niños. Esto que en algún momento se inició con aquella metodología, se tiene un seguimiento por parte de la dirección específica que me supongo ha de ser la del plan ampliado de inmunizaciones y juntamente con un programa nacional de esta área. Sí, justamente antes eran más dosis y ahora es una. ¿Cuál es la causa por la que muchas veces hay digamos, los pacientes no hacen sus dosis subsiguientes? Entonces se van evaluando siempre colocar dosis únicas para evitar justamente la falta de seguimiento de esas dosis, ¿verdad? Por eso se hacen de esa manera. Ujú. Y ahora también, doctor, una condición anteriormente, y no sé si cambió el criterio, el parámetro médico, es que tanto niñas o niños que vayan a recibir la dosis respectiva de la vacuna contra el VPH no debían aún haber iniciado su actividad sexual. ¿Eso sigue siendo una condicionante, doctor? Hoy en día en pacientes que ya han tenido relaciones sexuales también se están colocando, ¿verdad? Hay evidencia de que también disminuye la posibilidad, inclusive en aquellos pacientes que todavía no han tenido, digamos, la enfermedad, que no han tenido todavía el VPH, ¿verdad? Entonces, en pacientes que ya han tenido también se está colocando. Ajá. Y luego hay algunas consideraciones específicas que se debe tener, doctor. Evidentemente, situaciones como la promiscuidad y otros hacen mucho más susceptible la eventualidad de que una persona vaya a contagiarse con una enfermedad o infección de transmisión sexual. ¿Hay algún parámetro específico que se pueda tener como recaudo preventivo contra esta enfermedad? Y en las relaciones sexuales con protección, Néstor. Ujú. Todas las relaciones sexuales con personas ocasionales deben de ser con protección o con los preservativos, ¿verdad? Es la única manera en la que uno puede prevenir, no también en un 100%, pero en un porcentaje muy alto, la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Y obviamente el disminuir los números de pareja, ¿verdad? Está evidenciado de que la Promiscuidad. promiscuidad o la cantidad de parejas hace de que aparezcan enfermedades de transmisión sexual. Una de ellas es justamente el virus papiloma humano, el otro es el VIH que también conocemos y otras enfermedades, ¿verdad? Como Ujú. sífilis, y todo eso se puede prevenir con la utilización de protección, en este caso los preservativos, ¿verdad?
Los profilácticos. Doctor, entiendo que el Hospital Regional de Coronel Oviedo cuenta con un servicio y consultorio de atención a las Salud mujeres sexual. sobre reproducción, salud sexual, pero hay uno exclusivo sobre el cáncer cuello cervical, entiendo que, doctor. ¿Esto está disponible para todas ellas? Sí, por supuesto. Tanto como decías, lo de prevención de enfermedades de transmisión sexual, como así también el servicio de citología o de Papa Nicolau colposcopía para todas las pacientes de sexo femenino tendrían que ir mínimamente una vez por año desde el momento en que han empezado a tener relaciones sexuales. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque justamente como les mencionaba, el periodo de tiempo de las apariciones de las enfermedades precancerosas y evolución posterior a un cáncer es de 5 años. Entonces, aquellas personas que inclusive han dejado de tener relaciones sexuales por, qué sé yo, alguna separación o alguna pérdida de su pareja, si ha dejado de tener relaciones hoy, igual dentro de 5 años, después de haber dejado de tener esas relaciones, puede tener la aparición de ese tipo de enfermedades oncológicas. Entonces, insistir en las mujeres de que mínimamente debe hacerse una vez por año su Papa Nicolau y su colposcopía. Lo ideal es 2 veces, ¿verdad? Pero con una vez al año sería espectacular. Y el hospital está abierto justamente para que todas puedan ir a hacer este tipo de estudios. Es muy buena la recomendación y la sugerencia, doctor, pero aquí hay un problema que no podemos desconocer. Y ya no es un problema médico, es un problema cultural incluso de una sociedad conservadora, que no está mal. Pero de repente tenés a adolescentes de 13, 14, 15 años que ya han iniciado su actividad sexual y como tiene temor de que se conozca eso principalmente en su familia, padres, están teniendo actividades sexuales y no recurren al servicio para hacerse, por ejemplo, el Papa Nicolau. Y eso creo que es gravísimo porque por una cuestión de temor se está teniendo un grave riesgo en la salud. Eso es cierto, eso es muy cierto. Hay que ver cuáles pueden ser las estrategias como para poder llegar a ese grupo etario, ¿verdad? No sé si en algún momento, como hacen otros países, que para iniciar, por ejemplo, actividades de la función pública, deben de hacerse sus estudios previos antes del inicio de cada año, ¿verdad? No sé si algo parecido se tendría que utilizar también ya seguramente en las entidades educativas, ¿verdad? No, hay que ir viendo cuáles pueden ser esas estrategias, pero es cierto lo que decís, es muy cierto, es una cuestión cultural. Hay que ver cuáles son las estrategias. Como te mencionaba, otros países, y menciono siempre a un país muy desarrollado, sobre todo en el tema salud, Japón tiene un sistema en el que las mujeres deben de hacer sus estudios ginecológicos antes del inicio de cada año a nivel de la función pública, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que se pueden copiar, como así también voy a otra parte como la endoscopía, por ejemplo, que a partir de los 15, 16 años ellos ya empiezan a hacer porque ellos tienen una estadística muy alta de cáncer de estómago, entonces de esa forma evitan tener cáncer avanzado y pueden solucionar ya con una endoscopía. Ahora, la edad, si bien podría ser un parámetro, pero dada la circunstancia de que en este caso específico la enfermedad o la eventualidad de un cuadro clínico, doctor, depende de la actividad sexual, pero una cierta edad también es determinante para los controles, doctor, ¿y cuál sería esa edad? Y el inicio de las relaciones sexuales relacionado a lo que es el cáncer de cuello de útero o el Papa Nicolau de colposcopía en este caso, ¿verdad? No antes de eso, porque todavía el niño o la adolescente en este caso que no ha tenido relaciones sexuales, la posibilidad de tener es mucho menor, ¿verdad? Quiero mencionar también una situación, ya que hablaste de esto, que es importante. Nosotros le llamamos fomites, pero son en realidad la posibilidad de contraer este tipo de enfermedades a partir de objetos
¿Qué son los objetos? En los baños públicos. Tienen que tener mucho cuidado en los baños públicos, sobre todo cuando van a sentarse sobre el inodoro, porque eso también quedan en los objetos. Y esos objetos muchas veces pueden aparecer situaciones de ese tipo de verrugas externos, por ejemplo, en la parte de la vulva de la paciente o inclusive en el varón, ¿verdad? Entonces, tener mucho en cuenta esto. Me agradezco que me hayas dado pie para hablar de esto, ¿verdad? Porque los objetos también pueden hacer de que se contraigan este tipo de enfermedades, como las enfermedades de transmisión sexual y otras cosas que producen también enfermedades a través de los objetos. Tanto hombres como mujeres. Los hombres, por supuesto, sería atinado levantar la tapa del inodoro, porque una gota de orina puede dejar ahí algo que contagie a otro hombre o a una mujer. El virus mismo. Así mismo, los objetos también pueden ser transmisores. Doctor, hace muchos años, incluso antes de la pandemia, fuera del país, pero aquí en la frontera nomás, con Encarnación, lado argentino, fui a un bar a desayunar y cuando ingresé en su sanitario había un cartel muy llamativo sobre un estantecito. Y había en ese estantecito un rociador de alcohol y decía, cuidamos tu salud y te facilitamos para que puedas desinfectar el inodoro. ¿El alcohol sirve para desinfectar y prevenir esto? Bueno, el alcohol depende de la forma en la que está, porque el alcohol también es un fijador, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, al sacar una muestra de líquido, nosotros utilizamos alcohol para fijar eso, como para poder hacer su estudio de citología. Si está un poco más diluido, sí funciona como desinfectante, ¿verdad? Se puede usar muchas veces eso, si no la lavandina, que un poco diluida, que es generalmente lo que más ayuda, ¿verdad?, a desinfectar. Y como te digo, si está diluido, sí puede ser utilizado como un desinfectante, pero en un en una concentración importante es un fijador. El alcohol al 70% se usaba en época de pandemia. ¿Esa sería el porcentaje de pureza? Así mismo, eso es. Doctor, ahora también estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual. ¿Necesariamente para ello debe haber alguna suerte de relación o coito convencional, por decirlo así, vaginal o por otra vía? Y de ahí también, ¿qué tan alto es el porcentaje eventual de transmisión a través de métodos orales, doctor? Y también las que son, te doy nombres, sífilis, como también el VPH, no es muy alto, pero sí hay casos en los que aparecen infecciones a nivel de la cavidad oral y orofaringea, y se producen también casos oncológicos a partir de eso, ¿verdad? Sí. El VPH también puede ir a la región orofaringea y producir también, por ejemplo, un cáncer de laringe, ¿verdad? No es muy frecuente como el cáncer de cuello uterino, pero sí hay casos de eso. Y la sífilis produce también lesiones orales en la cavidad, tanto en la lengua como en las paredes de la boca, en el labio. Produce también ese tipo de lesiones, así también como la cándida, que cuando hay alguna disminución de la inmunidad afloran también en la cavidad oral. Exacto. Bueno, doctor, creo que hacer este tipo de consideraciones bien complejas y sencillas a la vez en el lenguaje puede ayudar a que muchos entiendan la importancia de esta prevención y que muchos entiendan la gravedad de lo que puede tener como consecuencia si no se toman medidas desde el principio. Por supuesto, la consideración más importante es la prevención. Si hablamos del tema de las vacunas, concientizar de que justamente a los niños les es positivo la aplicación de esta vacuna. Y en las personas que ya han iniciado sus relaciones sexuales, tener en cuenta que las mujeres deben de hacerse su Papá Nicolau una vez al año,
Papa Nicolau y colposcopía de forma preventiva, ¿verdad? En el caso de que aparezcan algunas lesiones, para que se puedan hacer los tratamientos como para evitar justamente la evolución de la enfermedad. Y en el caso de que ya sea de otro tipo, ya un poco más evolutivo, acudir a los profesionales que puedan ayudarles a poder solucionar esta situación, ¿verdad? El cáncer de cuello de útero es una enfermedad eh, muy, muy dolorosa de ver, porque es una enfermedad que a la mujer la consume. Ese es el término, la consume totalmente, es muy doloroso, le cambia totalmente su posibilidad de tener relacionamientos con la sociedad, porque tiene olor, tiene muchas veces el dolor es muy intenso y sobre todo lastimosamente en etapas muy evolucionadas ya llega inclusive a la muerte, ¿verdad? Entonces deja niños muchas veces huérfanos, familias destruidas por culpa de esta enfermedad, ¿verdad? Y es una enfermedad totalmente prevenible, así que depende mucho de las campañas de concienciación. Entonces, así como ustedes están haciendo, es muy importante que justamente a través de ustedes se pueda llegar a un número importante de gente y puedan entender la importancia de la prevención. Gracias, doctor, por esta didáctica conversión que queríamos tener contigo porque reconocemos la importancia del conocimiento científico de esto y poder trasladarlo en un lenguaje entendible es muy, muy importante. Agradezco la comunicación, Cristian, Néstor, y a las órdenes siempre. Un saludo y un abrazo fuerte. Gracias, doctor. El doctor Carlos Coronel, especialista oncólogo, hablándonos acerca